Vamos ahora a otro tema súper relevante. Los casos de VIH han aumentado un 7% en un año en nuestro país, según advirtió el Instituto de Salud Pública. En 2022 se confirmaron 5.401 nuevos contagios, lo que evidencia una tasa de 25 casos cada 100.000 personas. Vamos a analizar este escenario. Estamos para esto junto al doctor Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Sabe qué? Yo antes de esta entrevista pensaba que hace rato no tenía entrevistas en torno al tema y me da la impresión de que la pandemia también generó un impacto importante respecto de la atención que le ponemos al VIH y a lo mejor se ha ido como olvidando un poco el riesgo, ¿no? ¿Usted tiene esa misma percepción? Sí, mira, yo te voy a dar mi visión en relación a este tema. Yo creo que desde luego hay un comportamiento pre-pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, el año 2018 y 2019, si ustedes se recuerdan, teníamos más o menos entre 6.500 y 6.950 casos, casi 7.000 casos nuevos en el año diagnosticados. Y cuando vino la pandemia, evidentemente los esfuerzos sanitarios se centraron en otra patología, entonces se vio invisibilizada la pandemia del VIH. Hubo menos testeo de manera importante y eso evidenció que esos casos de 7.000 bajaron a 4.500 casos más o menos el año 2020 y en el 2021 hubo 5.031 casos. Y este año 5.401, que es una cifra igualmente importante, es menor que la que teníamos pre-pandemia, que era cerca de 7.000, pero es una cifra, si tú consideras, por ejemplo, que Argentina, que tiene 2,5 a 3 veces la población de Chile, tiene el mismo número de casos al año que nosotros. ¿Ah? Entonces estamos hablando de que es una cifra importante y que tenemos que hacer los esfuerzos de incrementar el diagnóstico rápidamente en la población, ofreciendo el testeo. Recordemos que a partir de octubre del año pasado, el Instituto de Salud Pública aprobó el autotest, que incluso está disponible en las farmacias, y eso es importante, que la gente vaya tomando conocimiento, vaya sabiendo de qué se trata, se vaya informando y podamos llegar a las poblaciones de la gente que normalmente no se hace el examen y que es muy importante que se lo haga, que principalmente la gente joven, que si tú ves las cifras, es justamente ese es el grupo donde principalmente ha aumentado y está aumentando la infección por VIH. Claro, mientras lo escucho pienso que a lo mejor entonces tener este aumento no es tan negativo en el sentido de que tener más diagnósticos permite tratar antes esta enfermedad y esa es una clave para el desarrollo y el destino que vaya a tener la misma, ¿no? Porque sabemos que es una enfermedad que puede llegar a matar, pero afortunadamente hoy día hay mejores tratamientos y hay personas que básicamente cronifican esa enfermedad y viven con bastante buena calidad de vida, ¿no? Eso que tú señalas es fundamental. Y eso es lo que han apuntado los países que han controlado la pandemia en Europa Occidental. El primero fue Suecia, etcétera. Y consiste básicamente en lo que señalas, en diagnosticar ojalá al máximo posible de la población y ponerlos en tratamiento. ¿Por qué? Porque esa persona, por un lado, no va a avanzar la enfermedad, va a tener una buena calidad de vida, va a vivir probablemente, si se diagnosticó tempranamente, va a vivir lo mismo que hubiera vivido con o sin el virus, pero además tiene un impacto en salud pública porque esa persona no va a infectar a otras personas. Entonces, el hecho de que diagnostiquemos y tratemos a las personas que hoy día desconocen su diagnóstico, es decir, que reduzcamos la brecha que hay entre las personas que la conocen y que no conocen, que estén con el VIH, hace que de alguna manera el virus que circula en la población disminuya de manera considerable y eso hace que haya menor transmisión del virus. Ya, estaba leyendo y usted decía, esta es una enfermedad que afecta sobre todo a las personas más jóvenes. El grupo etario de mayor prevalencia es de 25 a 34 años y entiendo que tiene una prevalencia mucho mayor en hombres que en mujeres, ¿no? Ahí hay una diferencia como bien importante. Claro, bueno, en Chile es una epidemia concentrada en hombres jóvenes, en hombres que tienen sexo con hombres principalmente, pero en la población joven, básicamente, y ese grupo etario, porque fíjate que es bien interesante analizar esto, porque si tú te acuerdas, el año 96, más o menos por la segunda mitad de los 90, la infección por VIH cambió desde que aparece la triterapia o la terapia altamente efectiva, en que la enfermedad dejó de ser una enfermedad mortal y se transformó en una enfermedad crónica y controlable como es la diabetes, la hipertensión, que con tratamiento la gente se subía normal y con buena calidad de vida.
Entonces, las personas, nuestros jóvenes nacieron en otra época, que no vivieron eso, no vivieron cuando la gente se moría. Y eso hace que hay una pérdida de la sensación de riesgo. Por un lado está eso. Por otro lado, súmale que la educación sexual en nuestro país prácticamente no existe, está el libre albedrío de cada establecimiento y eso también incide en una falta de autocuidado y una sexualidad responsable. Ese es el segundo punto. Tercer punto, en nuestras encuestas en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y ya bien masivas, hemos detectado que dos cosas importantes. Una, que los jóvenes hoy día tienen actividad sexual en general bajo el efecto del alcohol y de drogas recreativas, lo que evidentemente altera las sensaciones y la toma de decisiones que normalmente son incorrectas. Muchos de ellos me dicen, oiga, doctor, no me acuerdo lo que hice ayer. Y además de eso, el preservativo. El uso del preservativo, tanto masculino como femenino, la juventud lo usa básicamente para prevenir el embarazo más que para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y un elemento que ha ocurrido, viene ocurriendo en el último tiempo, es que, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual como la sífilis están disparadas. Y eso es una señal de lo que está ocurriendo con la actividad sexual. No nos engañemos que durante la pandemia, claro, hubo cuarentena, hubo confinamiento, pero los jóvenes siguieron durante ese periodo teniendo actividad sexual. ¿Ah? Entonces, yo creo que es importante tener todas estas consideraciones y no hay una estrategia única para controlar esto, pero son varias de las que estamos conversando. Ahora, Testear doctor... rápidamente. Ah, sí, no, termina y le pregunto. Testear, ya, testear rápidamente, poner en tratamiento para que se hagan indetectables, informar a la población cómo se transmite la enfermedad de transmisión sexual, educar del condón masculino y femenino para su uso y también muy importante a las personas que el uso del PrEP está disponible en nuestro país. El PrEP es la profilaxis preexposición, es decir, el uso de medicamentos en personas sanas, pero que tienen conductas de alto riesgo, logra reducir en más de un 95% la probabilidad de transmisión del virus. Y eso está disponible desde el año 2019 y hay muy poca gente que está accediendo al PrEP y es por falta de información. Y es importante considerar todas estas estrategias combinadas para poder lograr controlar la pandemia en nuestro país. Claro, lo que pasa es que mientras lo escuchaba también pensaba que hoy día estamos en una sociedad un poco más abierta. En el momento en que se supo y se conoció el VIH había un temor gigantesco y había mucho estigma, pero tengo la impresión de que el temor ha bajado, pero el estigma no sé si ha bajado tanto. No sé si hoy día una persona que tiene VIH lo dice muy abiertamente, si hoy día teme, igual que antes, que se le discrimine, que se le pueda tener susto. ¿Por qué? Porque ahí me imagino que hay una barrera también para que las personas se atrevan a hacerse o el autotest o ir a hacerse un examen, que después le informen a su entorno que está con esta enfermedad. ¿Usted ve que en el fondo en la liberalización de la sociedad hemos avanzado también a mirar con otros ojos y menos discriminatoriamente a las personas que tienen VIH o eso sigue y es una traba? Mira, algo hemos avanzado, pero evidentemente no a la velocidad que quisiéramos. Y efectivamente, tal como señala, sigue siendo un tema de discriminación, de estigmatización, y que evidentemente es una barrera para que la gente se realice los exámenes. Pero cuando tú le informas a los jóvenes y les cuentas de qué se trata, ellos se hacen los exámenes. Pero mira, la discriminación y la estigmatización va también en relación directa con la edad. Es decir, el estigma está vinculado principalmente a la gente, ya te diría, sobre 35 o 40 años. Pero los jóvenes que me toca ver, ponte de 25 o menos años, 20, 18, como dices, no están ni ahí. Y realmente tú lo ves. De hecho, como ya saben que las personas que están indetectables no transmiten el virus, muchas veces en las aplicaciones telefónicas para los contactos sexuales, buscan a personas que tienen VIH y que están en tratamiento porque saben que es seguro que no transmiten el virus. Entonces, también está esa mirada, pero también hay que considerar que las generaciones más jóvenes hay menos discriminación y eso también es una buena señal, pero la mala señal es que hay mala información y hay poca educación sexual todavía y eso no se ha estructurado. ¿Cuánto ha contribuido, cuánto ha penetrado en el fondo el autotest? Yo me acuerdo que nosotros dos tuvimos muchas entrevistas en torno a esto, había toda Sí. una
polémica respecto a si no, si esto debía hacerse a manos de profesionales o si se debía liberalizar a tal punto de que uno tomara un test en su casa y en el fondo después pudiera acudir a buscar atención. ¿Ha sido una política pública exitosa el autotest? ¿Le falta todavía mayor difusión? No sé si todo el mundo sabe que existe esa posibilidad, que además en un momento fue media resistida. Sí, mire, yo creo que el éxito que debe es que se haya aprobado, primera cosa, porque no la teníamos y nosotros peleamos para que se aprobara y se aprobó, pero no sacamos nada con que se apruebe y quede en un cajón. Es importante que la gente se informe y la utilice, porque realmente es una estrategia útil. ¿Ah? Y así lo han demostrado los países que la utilizan. Si tú vas en Francia, en cualquier farmacia la compras. Entonces es un tema cultural, pero también es un tema que requiere un, un desplazamiento de la información y llegar principalmente a los jóvenes y de la forma que hoy tienen ellos de comunicarse también. Tú sabes que ellos ya mucha televisión no ven, pero sí utilizan las redes sociales, entonces hay que utilizar todas esas plataformas para informar, para acceder, porque la gente joven, y me refiero a joven, piensa tú, además, otra cosa, que hay que considerar que los jóvenes hoy día comienzan la actividad sexual mucho antes que hace 10 años atrás. Estamos hablando 12 años, yo realmente no sé en cuánto va ahora, pero son muy jóvenes. Entonces, desde esa edad ya hay que venir informándolos. Entonces, no hay que esperar que ocurran los problemas para tomar medidas. Hay que ser proactivo, ¿cierto? Antes de estar reaccionando. Y en ese sentido, el tener esta alternativa, toda alternativa, la alternativa del PrEP y la alternativa del autotest, que son estrategias que están disponibles en nuestro país, ambas están subutilizadas. Bueno, el autotest está recién, no podríamos, pero del PrEP ya lleva bastantes años y yo sé que la gente no lo sabe. Mira, los médicos tampoco están informados. Me ha pasado muchas veces que pacientes míos que están en PrEP han ido por otra razón, por decirte una fractura o para verse un problema dermatológico, etcétera. Y el médico naturalmente les pregunta si están tomando algún medicamento y le dice, sí, estoy tomando PrEP. Y el médico le dice, ¿qué es eso? Entonces, te fijas, ¿qué le podemos pedir a la población si hay una desinformación generalizada, incluyendo al personal de salud? Entonces, es importante hacer campañas realmente eficaces y muy potentes en torno al VIH, incluyendo estas estrategias de autotest y del PrEP, para que accedan, porque los jóvenes no van a los centros de atención, ni al policlínico, ni a los hospitales, ni a las consultas a hacerse chequeo porque están sanos. Entonces hay que llegar a ellos como a donde están, en el colegio, en la universidad, en la discoteca, etcétera, y también acceder a través probablemente de ONG, de la sociedad civil, a hacer estrategias para llegar donde ellos. Doctor, ¿y usted ve que esas estrategias se están haciendo, que se está comunicando, que se están haciendo campañas? Claro, uno se acuerda de las campañas televisivas, a lo mejor hoy día en otros medios, en otras redes, para qué decir la educación sexual en los colegios, que está súper ausente, pero ¿se está haciendo ese trabajo? Porque al menos yo no recuerdo hace poco campañas en torno a este tema. No sé si será que yo... No, pero yo uso redes, pero no sé si las mismas que usan los más jóvenes, pero ¿será que se está haciendo o esto está medio abandonado? Yo creo que yo no uso muchas redes, en realidad te podría hablar con con mucho a cabalidad, pero sí creo que falta evidentemente mucho en materia de información, de difusión. Creo que está comenzando, se está reactivando el tema del testeo, pero tiene que intensificarse de manera muy significativa, porque hoy día es lo más importante, o sea, diagnosticar y tratar, yo te diría que es lo fundamental. Y en algún momento veremos que se diagnostica tanto que ya empiezan a disminuir los casos, pero todavía eso no ocurre. En algún momento esperemos que ocurra, pero la tendencia es que seguimos pegados entre los 5.000 y 6.000. Yo creo que este año 2023 tendremos alrededor de, porque la cifra ya estaba de enero a marzo y es muy similar a las anteriores, así que es muy probable que esté alrededor de los 5.000 casos o más a fin del año 2023. Así que esperemos que se intensifique de manera muy significativa el testeo y difundiendo el autotest
para que ya la población sea algo más normal y accedan a ello la población joven. ¿Qué se debería enseñar en los colegios en torno a la prevención del VIH? ¿Cómo se debería Yo orientar creo, esa educación? Porque estamos siempre en un tironeo ideológico de otro tipo de temáticas que se trata de poner. Y a mí me parece que aquí hay una cosa muy práctica, ¿no? Que es el autocuidado, no enfermarse el día de sí, mañana, el tener una sexualidad responsable. Si dependiera de usted, en el fondo, ¿cómo se claro. debería enseñar esto en Bueno, los yo no, colegios? no soy yo experto en cómo hacerlo, pero sí creo que en edades precoces, y eso habría que hablarlo con los expertos, con los especialistas en pedagogía, etcétera, pero sí creo que en edades precoces hay que enseñarles naturalmente la sexualidad para poder comprender qué son las enfermedades de transmisión sexual y cómo poder prevenirlas, porque es algo sencillo. ¿Ah? Yo creo que, y estoy tratando ahora de hacer un diagnóstico en la juventud que entra a la universidad para poder ver cuánto saben y cuánto desconocen de las enfermedades de transmisión sexual. Porque yo creo y tengo la certeza que saben muy poco, y te estoy hablando de gente que les va muy bien en los colegios, que tiene muy buen rendimiento académico, pero que desconocen este tipo de información que es fundamental para el desarrollo de su vida. Bien, pues vamos a tener que estar ahí muy atentos a que se haga esta difusión. Qué bueno que podemos retomar el tema, que podemos conversar en esta entrevista, porque no sé si es tan mala noticia que tengamos un aumento de casos, porque significa que tenemos un mayor diagnóstico. Ahí el llamado también, si es que hay sospecha, hacerse el test, doctor, y acudir luego a un especialista. O sea, uno no puede hacerse el autotest Claro. y quedarse con ese diagnóstico en su casa. Después hay que O buscar sea, cómo tratarlo, informarle a sus contactos cercanos también. claro, no es malo en el sentido que estamos diagnosticando y poniendo en tratamiento a las personas. Lo importante es que llegue un momento que esto empiece a disminuir. ¿Ah? Y eso lo vamos a ver cuál es la tendencia. Así que yo igual a usted le felicito y agradezco que toquen el tema porque realmente tiende a desaparecer en el tiempo y generalmente se habla o cuando aparecen estas cifras publicadas por la OMS o cuando llega el Día Mundial del SIDA y la enfermedad se transmite los 365 días del año. Tal cual. Y la pandemia también ha sido arrolladora respecto de otras Así enfermedades es. porque ha concitado mucha más atención, bueno, por la envergadura también que ha tenido a nivel mundial. Le agradecemos, doctora Fanny, que le vaya muy bien. Muchas gracias, que tengan buena Que tenga mañana. un muy buen día. Nos vemos. Gracias.